Verán ustedes cómo se justifica el haber elegido la novela entre los otros géneros literarios, a los cuales he prestado una atención inicial, porque era necesario. Porque, en definitiva, la poesía, recuerdan ustedes, les decía, daba el temple del amor, la actitud amorosa. Este era el punto de partida, y esto es mucho más antiguo que otras formas, y insisto en que queda incluido en cierta medida en los otros géneros, y si falta es un defecto de ellos. En el teatro veíamos un segundo paso que era muy importante, que era el de las situaciones vitales. Las situaciones vitales que aparecen en una cierta articulación. Recuerdan ustedes la estructura del teatro en actos, y dentro de los actos una estructura menor que son las diferentes escenas, lo cual representa las situaciones vitales, algo más ya que el puro temple amoroso. Pero en la novela aparece ya la forma más profunda y más adecuada de representación de la vida humana. Es decir, aparece la vida humana en el tiempo, aparece en su duración. Y esto es, naturalmente, el carácter fundamental de la vida humana. La vida humana es una realidad que acontece. Es una realidad temporal definida por una duración, mayor o menor, pero naturalmente una larga duración, que no se puede reducir, claro está, a unas cuantas situaciones privilegiadas, que es lo que representa el teatro. Esta es la razón fundamental de que lo que nos interese primordialmente, repito, sea la novela. Naturalmente, al aparecer la duración de la vida humana, aparece su estructura efectiva, por lo pronto su estructura proyectiva. La vida humana es proyectiva, tiene una estructura de anticipación, de proyección, de cumplimiento. Hay una serie de emplazamientos, es decir, una estructura argumental. El argumento puede naturalmente aparecer en una obra teatral, tiene también argumento, pero ese argumento está, diríamos, reducido a ciertos momentos privilegiados. Ustedes piensen, por ejemplo, que en el teatro neoclásico, en que se afirmaba la unidad de tiempo, entre otras cosas, la unidad de asunto, de acción y de lugar y de tiempo, en definitiva, debía acontecer todo en 24 horas. Es decir, en esta forma de teatro excluye justamente la duración de la vida. Naturalmente, en otras formas de teatro más libres, como ocurre con el teatro clásico español o con el teatro de Shakespeare, o en general el teatro inglés del siglo XVI y XVII, hay una libertad mucho mayor y, por consiguiente, puede haber un tiempo mucho más largo en la acción y aparece más propiamente el argumento de la vida, pero de una manera discontinua. En ciertos momentos, repito, privilegiados, representativos del resto. Pero la continuidad, la afluencia del tiempo no aparece más que en la narración, la cual aparece como un reflejo mucho más fiel de la vida humana. Y es entonces lo que significa la narración y, como veremos muy especialmente en la novela, es el triunfo de su representación literaria. La representación literaria de la vida humana alcanza su perfección mayor en la novela, lo cual ha hecho que sean tributarias de ella las otras formas de representación, por ejemplo, las representaciones primariamente visuales, como ocurre con el cine o con la televisión. Fíjense ustedes, y esto es interesante, que siendo estas formas de arte primariamente visuales y siendo el teatro visual y fundándose primariamente en la acción sustentada por la palabra, el cine y lo mismo la televisión se nutren mucho más de la novela que del teatro.
Es mucho más frecuente y mucho más eficaz, diríamos, la transposición cinematográfica de las novelas que de las obras teatrales. A pesar de que, en principio, por su carácter, repito, de presentación visual, de intervención de actores, de uso de la voz, etc., parece que el cine, por ejemplo, está mucho más cerca del teatro que de la novela. Y, sin embargo, en las formas de representación de la vida humana se apoya mucho más en la novela que en el teatro. Hay además otro aspecto importante, y es que la novela da un mundo. Y un mundo está definido por sus conexiones. Piensen ustedes, al decir esto me estoy refiriendo a la diferencia entre la novela y la épica. Porque la épica es también narrativa. La épica es una narración. Pero la diferencia está en que las conexiones que aparecen en la épica no son reales. Es decir, no hay un mundo propiamente dicho. Y esta es la razón, por ejemplo, de que la novela sea siempre una unidad. Una novela hay que leerla entera. En definitiva, una novela no se puede leer fragmentariamente, mientras que la épica sí. Y incluso, en cierto modo, la épica puede nutrirse de pequeñas unidades. Por ejemplo, piensen ustedes la relación entre las canciones de gesta, por ejemplo, o las crónicas y el romancero. A veces pequeños relatos se funden. Es incluso muy probable que los poemas homéricos hayan sido compuestos precisamente con pequeños fragmentos aislados que han determinado luego la constitución de los grandes poemas. Es decir, el mundo de la épica es un mundo esquemático y por eso fragmentable. En cambio, en la novela, los verdaderos nexos que constituyen el mundo son los personajes. No olviden ustedes que mundo es siempre mundo de alguien. No hay mundo, sin más. El mundo es primariamente, como vio claramente Ortega, es circunstancia. Es circunstancia, es algo que está en torno mío. El mundo es siempre mi mundo, el de alguien. No hay mundo sin más. Es decir, la noción de mundo incluye precisamente al hombre que vive en él. Y esto es justamente lo que da la novela. La novela es el mundo de los personajes. En definitiva, es el escenario de sus vidas. Esto es el mundo, efectivamente, y esto es el mundo literalmente de la novela. Es el escenario en que acontecen las vidas de los personajes. Esto tiene una relación también con el tiempo. Hablamos del tiempo en la novela, el tiempo es duración, no unos ciertos momentos. Piensen ustedes que el tiempo se puede ver de dos maneras completamente distintas. Una cosa es el cuándo. Por ejemplo, la categoría aristotélica referente al tiempo es el cuándo. Pero eso no es lo mismo que el tiempo como duración. Hace ya bastantes años, yo escribí un artículo muy preocupado por eso que se llaman los relojes digitales. Quizá alguno de ustedes lo recuerde. A mí me parecía gravísimo el que se pusieron de moda los relojes digitales, esos relojes que dan una cifra, que no tienen agujas, y una esfera. Esto me parecía gravísimo, porque evidentemente no me preocupa mucho que en las calles haya esos relojes unidos a un termómetro que marca temperaturas tan distintas de uno a otro. Pero mire, es menos importante. Pero el que el reloj que llevamos en la muñeca todos y que miramos todo el tiempo fuera digital me parecía gravísimo, porque no dan el tiempo. Daban el cuándo, que es algo completamente distinto. Es decir, si yo miro un reloj normal, pues veo que desde las 8 han pasado 12 minutos. Veo que han pasado 12 minutos. Y veo que, por tanto, todavía me queda casi unos 3/4 de hora para abusar de su paciencia, ¿no? Pero si yo tuviera un reloj digital, no. Vería que eran las 8:13. Nada más, el cuándo. Y desaparece esa dimensión esencial de la duración
de lo que ha transcurrido, de lo que me queda, de lo que falta para algo, de los emplazamientos sucesivos. Yo decía, si esto se generaliza, si las personas jóvenes, a partir de ahora, usan relojes digitales, van a tener una vivencia del tiempo completamente distinta de la tradicional. Y estaba yo muy preocupado. Resultó que al cabo de unos años, bastantes años después, leí un artículo en la revista Time que hablaba de estos relojes y decía que había descendido bruscamente la venta de estos relojes, de lo cual me alegré mucho. Parece que acaban por no tener éxito. Según parece, se usan mucho menos que los relojes que no sé por qué llaman análogos. Digamos, los relojes normales con agujas y una esfera en la cual se mueven las agujas. Bueno, pues ahí tienen ustedes la diferencia. Una cosa es el cuándo y otra cosa es la duración, el tiempo como duración. En la novela, el tiempo, en principio, es el tiempo presente, más o menos presente. Es decir, se trata de novelas, digamos, contemporáneas. O bien son novelas históricas. Pero la novela histórica pasa en un tiempo pretérito, pero un tiempo pretérito que está a cierta distancia del nuestro. Es decir, al cual se puede llegar. Si una novela ocurre en el siglo XVI, está a 4 siglos de distancia de nosotros. Y por tanto se puede recorrer el camino hasta llegar al siglo XVI. En la épica no es esto. La épica pasa cuando hay un tiempo, en la conjugación griega, hay un tiempo que no es el pretérito, que se llama el aoristo. El aoristo es el aoristos cronos, es decir, el tiempo indeterminado. Es un tiempo indeterminado, es un pasado al cual no se puede llegar intercalando presentes. Es decir, es un pasado no histórico, no propiamente histórico. ¿Cuándo ocurre la épica? ¿O cuándo ocurren, por ejemplo, los relatos de la mitología? La mitología nos cuenta lo que hacen los dioses y en su relación con los hombres. ¿Cuándo? Ah, no, en un tiempo indeterminado. No es un tiempo histórico. Yo recuerdo, por ejemplo, que en algunos diccionarios antiguos, en algunas palabras, había esta, así como a veces ponen de ciencia o filosofía o medicina o geografía, ponía tiempos heroicos. Era una categoría, los tiempos heroicos. Son los de la épica. En la novela no. En la novela o es el tiempo presente, en un presente más o menos elástico, o es el tiempo histórico al cual se puede llegar intercalando presentes. Es, por tanto, un tiempo accesible, un tiempo que está a cierta distancia de nosotros, un tiempo que sigue estando a una distancia de duración determinada. Como ven ustedes, es, por tanto, la novela tiene ciertas condiciones, ciertos caracteres sumamente interesantes. Y por eso es la razón fundamental de que las novelas se han de leer enteras. Se han de leer enteras con su argumento completo, con sus nexos, con la vivencia de su duración efectiva. La novela utiliza dos procedimientos. Por una parte, la descripción de escenarios, la descripción de diferentes aspectos, porciones de lo que llamamos mundo. Por otra parte, la narración en sentido estricto. Ahora, si la novela es verdaderamente novela, la descripción es de realidades vitales. Esto es fundamental. Ustedes saben, por ejemplo, que esto se echará de menos, en cierto modo, en la novela realista en el siglo XIX, y especialmente en la novela naturalista, que fue una variedad de ella, empezó a hacerse una descripción que no era de realidades vitales, eran descripciones minuciosas de las cosas. Por ejemplo, un novelista realista propenderá a describir una habitación enumerando todo lo que hay en ella, los cuadros, las butacas, el sofá, unas alfombras, una mesa. ¿Qué es lo que no vemos cuando entramos en una habitación? Normalmente no vemos nada de esto. Es decir, tienen una técnica más bien como si fueran a hacer un inventario. A veces el novelista realista parece que es que va a hacer una almoneda de los muebles de una casa.
Y entonces tiene que hacer el inventario. Pero esta no es la manera normal de verlo, la manera normal de vivirlo. Nosotros nos fijamos, vamos fijándonos en los diferentes muebles, por ejemplo, cuando tienen una función vital. Diríamos que también los elementos del escenario entran en escena. Normalmente no. Y cuando entramos en una habitación, pues si ustedes preguntan cuántas ventanas tiene esta habitación, ustedes y yo llevamos mucho tiempo viniendo aquí. Como no las contemos o nos fijemos, no sabemos. ¿Por qué? Porque no cuenta, no es relevante. Sabemos que hay ventanas, ¿no? Sabemos que hay muchas butacas. ¿Cuántas? No sé. Es decir, los elementos van entrando en escena a medida que van asumiendo una cierta función vital. Es decir, se produce una dramatización no solamente de las acciones humanas, sino de los ingredientes que son el escenario, los ingredientes del mundo en el cual eso acontece. Es decir, la narración se refiere a acciones a las cuales, y esta es la palabra clave, se asiste. Y es la diferencia que hay, por ejemplo, también entre el cuento y la novela. En un cuento se cuenta algo, en un cuento se refiere algo. La novela no. La novela nos permite asistir, por eso tiene una cierta demora. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes que he venido desde mi casa y les nombro a ustedes los lugares por donde he venido, simplemente, sin más, esto sería un relato. Esto no sería propio de una novela. En una novela habría que ir justamente dando una intuición de cada uno de los pasos, de cada uno de las calles recorridas, por ejemplo, con una impresión significativa, diría Husserl, un fenomenólogo, no una mera mención significativa. Es decir, en la novela se asiste a la vida de los personajes. No se nos cuenta simplemente lo que han hecho, sino que se asiste a ella. Ese asistir, ese reconstruir precisamente la vida misma, el lograr una presencia imaginaria de ella, esto es lo propio de la novela. Y por eso les decía a ustedes, los personajes son los nexos efectivos del mundo. El mundo aparece como mundo de los personajes con sus nexos vitales. Es decir, el mundo en la novela está definido precisamente por la narración. Se podría emplear una definición muy corta de la novela, la propuse hace muchísimos años, pero no creo que sea recogido por nadie. Yo decía, la novela es narración circunstanciada. Es narración, pero es circunstanciada. Ustedes saben que en español la palabra circunstancial, eso que se refiere a una realidad de la circunstancia, pero en español la palabra circunstanciado quiere decir además demorado, meticuloso, detallado, con sus pormenores. Pues bien, esto es justamente la novela, narración circunstanciada. Y tiene un carácter que le es propio y que no tienen otros géneros, por supuesto, que es precisamente un acercamiento a la vida en su mismidad. Es decir, las otras formas de representación de la vida humana, o el teatro, por ejemplo, o incluso el cuento, la narración breve, mantiene una cierta distancia, esquematiza, abrevia y da una cierta distancia a la vida. En cambio, la novela no. La novela, por eso decía que se asiste en ella a la vida humana, la novela acerca a la mismidad de la vida. De ahí su fuerza, de ahí su atractivo principal. Y naturalmente, esto supone una perspectiva. La realidad incluye entre sus ingredientes la perspectiva. Yo los veo a ustedes desde una perspectiva que es la mía. Si yo estuviera sentado entre ustedes, no vería más que una parte de la sala, los vería en general de espalda o lateralmente, tendría una perspectiva completamente distinta de la que tengo yo desde aquí. Y esa perspectiva precisamente se mantiene. Esto es fundamental.
La perspectiva se mantiene y tiene que ser en la novela, si la novela es buena, siempre fiel a sí misma. Es una perspectiva siempre fiel a sí misma. La perspectiva elegida no se puede abandonar. Ustedes saben que se ha discutido mucho, los estudiosos de la literatura han discutido mucho las posibilidades, lo que se llama, por ejemplo, el novelista, el autor omnisciente, el autor que lo sabe todo. Bueno, en realidad la novela se puede permitir esto como una especie de licencia excepcional, pero normalmente no. Normalmente el novelista elige una perspectiva y no debe saber más que lo que se puede saber desde esa perspectiva, lo que se puede ver desde ella. Puede haber naturalmente más de una. Si no más que una, diríamos que esa perspectiva se estatuye. Si son varias, diríamos que se constituyen. Y el novelista puede manejar varias perspectivas, puede alterar su perspectiva y elegir otra en cada momento, pero tiene que ser fiel a cada una de ellas. Y tiene que ser fiel a la Constitución, diríamos. Si el novelista las baraja de mala manera, entonces comete una novela anticonstitucional, que también es peligroso en la literatura. ¿Comprenden ustedes? Esto es muy importante, el que la novela mantenga una perspectiva o un sistema de perspectivas a las cuales siempre, en todo caso, permanece fiel. Claro, esto impone también a la novela unas ciertas reglas del juego. Hay unas ciertas servidumbres que al mismo tiempo son el precio que hay que pagar por su eficacia narrativa. Concretamente, una cierta opacidad de los personajes. El novelista no puede saberlo todo. Ustedes imaginen, por ejemplo, en el caso extremo, cuando el novelista nos cuenta admirablemente bien todo lo que ha pasado por la mente de un personaje cuando muere. Cabría preguntarle cómo lo sabe, porque evidentemente no se lo ha podido contar. Lo tiene que presentar en todo caso como una imaginación, como una conjetura. Porque si no, tiene que resucitarlo luego en el capítulo siguiente, cosa que también pasa de vez en cuando. Recuerden ustedes lo que pasó con Sherlock Holmes, a quien Conan Doyle tuvo que resucitar por protestas del público, que no se consolaba de que hubiera muerto. En todo caso, como ven ustedes, hay esa opacidad, lo cual quiere decir que la novela consiste muy fundamentalmente en descubrimiento. Descubrimiento de la realidad humana, de la realidad de los personajes, es decir, una cierta revelación, o una manifestación que tiene dos recursos. Uno de ellos es la narración como tal, que es difícil. Se ha tardado mucho tiempo en dominar la técnica de la narración de tal manera que en la narración el personaje esté presente. Hay otra que es el diálogo. Ustedes saben que las novelas tienen en general una parte mayor o menor de diálogo. Y es curioso porque si ustedes leen una novela buena, pues probablemente la van a leer toda entera y con interés. Pero supongan ustedes que ustedes leen una novela mala, lo cual ocurre mucho, porque hay muchas novelas malas. Entonces es muy probable que ustedes se aburran un poco. Y a lo mejor saltan ustedes ciertas partes. ¿Cuáles? Nunca el diálogo. Recuerden ustedes sus experiencias de lectores de malas novelas. Verán ustedes cómo han saltado de vez en cuando unas páginas de descripción o de narración, no los diálogos. ¿Y por qué? Porque en el diálogo, aunque el novelista sea malo, los personajes están presentes, porque están hablando. Están allí hablando. El novelista que no es hábil no sabe presentar a los personajes narrativamente, pero en el diálogo sí. Y entonces, eso que el lector vulgar, de novelas vulgares, llama paja, despectivamente, nunca es el diálogo, es la descripción o ciertos fragmentos narrativos. Esto es también importante. Son los dos recursos de presentación y, naturalmente, no se puede convertir todo en diálogo, entonces, por cierto, el diálogo, y esto también es muy importante, el diálogo de la novela no es como el diálogo teatral.
Recuerdan ustedes cómo veíamos que el diálogo teatral era un diálogo real. Los personajes hablan realmente. Unos actores con su presencia, con su cuerpo, con su voz, hablan. Y por tanto lo que dicen tarda en decirse lo que se tarda en decir. En la novela no. En la novela el diálogo es un diálogo irreal, con condensaciones sumamente curiosas. Y si el diálogo es literal, por ejemplo, ustedes imaginen que se pone en una tertulia un aparato, una grabadora, y se transcribe, y se pone la novela, saldrá un capítulo falso, un diálogo enteramente falso. El diálogo de la novela, para parecer verdadero, para tener autenticidad de tal diálogo, tiene que ser un diálogo reconstruido. Y una vez hice un experimento con una novela en que hay una escena larga, es un hombre y una mujer que cenan juntos y están una larga velada. La impresión es que están juntos pues 1 hora y media, 2 horas, en fin, más o menos. Pero yo leí en voz alta y a la velocidad normal todo el diálogo de esa escena, con el reloj delante. Tardé en leerlo 19 minutos. Esos 19 minutos de lectura real hacían la impresión de 1 hora y media, 2 horas. En el teatro no hubiera sido posible. En el teatro 19 minutos son 19 minutos, ni uno más. Y en cambio hay novelas, incluso bastante famosas, en las cuales el novelista ha utilizado la transcripción literal de un diálogo efectivo. Resulta falso. Hace una impresión de falsedad. Como ven ustedes, por tanto, el diálogo es muy importante, pero también necesita una técnica novelesca completamente particular. Piensen ustedes, por ejemplo, en la novela en la cual se hace un dominio más extraordinario, probablemente la primera novela, siendo plenamente novela, no una novela dialogada, como veremos otro día, es el Quijote. El Quijote está lleno de diálogos, especialmente entre Don Quijote y Sancho. Es un diálogo, evidentemente, no literal. No, si hubiera habido una grabadora, Don Quijote y Sancho hubieran dicho cosas distintas. No lo que aparece en el Quijote, que nos produce una impresión de veracidad y de viveza extraordinaria, justamente porque es un diálogo reconstruido, elaborado en la novela, puesto al servicio de una realidad que es narrativa. Es decir, en la novela el tiempo, les decía a ustedes, es un tiempo que abarca, en principio, pues puede ser hasta una vida entera o grandes porciones de ella, pero permite condensaciones y dilataciones. Es decir, puede a veces resumirse en pocas páginas un periodo de varios años de vida, o bien se pueden invertir 20 páginas en contar unos minutos que tienen una importancia excepcional. Y justamente las proporciones del tiempo real están alteradas por la óptica propia del narrador, por lo que la narración exige, por la importancia o por la consecuencia que tienen para presentar una vida que naturalmente se abrevia. Ustedes piensen que nosotros no podemos asistir realmente a una vida más que empleando la nuestra. Si yo quiero asistir a la vida de ustedes, tengo que invertir en ello la mía. Como la mía está mucho más avanzada que la de casi todos ustedes, pues no me va a quedar tiempo. No podría asistir más que una pequeña fracción de ella. Pero en la novela no. En la novela se abrevia la vida, se la condensa. Y es evidente que en unos días o en unas semanas, si es una novela muy larga, se puede abarcar una vida completa. Se puede asistir a una biografía íntegra que se puede leer en unos días. Es decir, es como si fuera un mapa de la vida humana, y ese es justamente su valor. Es decir, un mapa de tamaño natural no nos sirve, es el país, ¿no?
un mapa de España de tamaño natural sería inútil, sería inmanejable. Justamente, el mapa nos sirve porque nos da una abreviatura de la vida humana en la cual nos orientamos. Ahora bien, a diferencia del mapa, la novela permite aproximaciones a ciertos momentos privilegiados, particularmente relevantes, como si se nos diera una parte del mapa de España a otra escala, a una escala mayor. Y entonces la narración se demora, se detiene y nos hace justamente aproximarnos a esa mismidad de la vida y seguir paso a paso su detalle. Mientras que en otros casos la vemos un poco a vista de pájaro. Ven ustedes, por tanto, cómo la novela ha supuesto la creación de una serie de técnicas literarias sumamente refinadas, que ha costado mucho. Cuando algo tarda mucho en la vida, cuando pasan siglos y siglos sin que se haga algo, que luego nos parece obvio, probablemente es porque encierra una dificultad extraordinaria. Y fíjense ustedes que esto tiene un paralelismo con lo que ha ocurrido con la vida humana. La vida humana no se la ha visto como tal vida humana. ¿Por qué? Porque es transparente. Si no fijamos la atención en ella de un modo directo, no la vemos, como no se ven los cristales de las gafas, a menos que estén empañados. Vemos a través de los cristales, no vemos los cristales. Pues bien, la vida humana normalmente vivimos sin darnos cuenta de en qué consiste ella misma. La filosofía ha tardado milenios en verla propiamente. Del mismo modo, la representación plena, aproximada, inmediata de la literatura ha tardado también larguísimo tiempo. Medio milenio llevamos de novela. La novela, en el sentido moderno de la palabra, no tiene más que medio milenio de existencia, como ven ustedes. Es decir, la novela permite seguir el curso de la vida. No como en el teatro ciertas situaciones privilegiadas, pero dentro de ese curso la óptica cambia, la perspectiva puede cambiar, el tiempo puede condensarse o dilatarse y demorarse. Adquiere un relieve que es el que nos permite comprender la vida en su realidad argumental. Hay épocas en la vida, piensen ustedes, por ejemplo, simplemente en cada día, la noche, en general, si se duerme, es relativamente indiferente. Si nosotros contamos nuestra vida, si hacemos un diario de nuestra vida, a menos que tengamos insomnio o grandes pesadillas, las noches casi quedarían, iba a decir en blanco o en negro, es decir, se saltan casi. En cambio, a la vida despierta, a la vida vigilante, le correspondería un papel mucho mayor y un relieve mayor. Del mismo modo, ocurre que hay ciertas épocas en la vida sobre las cuales, en cierto modo, casi se resbala. Y hay otros ciertos momentos que son los nudos de nuestra biografía, en los cuales la atención y la importancia real se demoran. Y esto es lo que la novela permite hacer. La novela es un instrumento muy complejo y muy rico. Y aparecen en ella las trayectorias. Ustedes saben que la vida humana tiene una estructura compuesta de trayectorias, en plural, siempre en plural. No es la vida, nunca es una trayectoria, son muchas trayectorias que se inician, que se desarrollan, que nacen a diferentes alturas de la vida, que tienen un desarrollo mayor o menor, que se abandonan, que cambian de dirección, que se frustran, que se rompen o que continúan. Y hay algunas trayectorias principales que nos acompañan a lo largo de la vida entera o de grandes partes de ella. Pues bien, esto es lo que permite hacer la novela también. Esto no es posible hacerlo, reflejarlo en otras formas literarias, en otros géneros literarios. Y esto es lo que revela efectivamente la condición propiamente argumental de la vida. Precisamente las trayectorias
que en cierto modo se superponen unas a otras, que se implantan cuando la vida está ya en marcha y sucesivamente a diferentes alturas de ella, que tienen destinos varios. Y hay un argumento de las trayectorias, es decir, las trayectorias son cada una de ellas argumental, pero hay el argumento de todas ellas también, que es el que propiamente es el argumento de la vida. Todo esto lo puede reflejar y lo refleja la novela. Y entonces ahora empezamos a entender por qué la novela representa la forma efectiva del amor. Ven ustedes cómo tiene un relieve que no tienen otros géneros más antiguos, sumamente valiosos, necesarios incluso, que deben reaparecer de otra forma en la novela. Sobre esto insisto siempre, no lo olviden ustedes, pero que no dan la plenitud de la presentación. Porque la novela permite asistir, por ejemplo, al nacimiento del amor. Vemos el nacimiento del amor, pero no solamente el nacimiento, es que vemos su descubrimiento. El amor se descubre. El amor, por ser una realidad, permite dudas. Una persona no está segura de si está enamorada o no, por ejemplo. Si a uno le preguntan, ¿a usted le duelen las muelas? Sería ridículo decir, pues no estoy seguro. No, estamos seguros. Estamos seguros de que nos duelen o de que no nos duelen. ¿Por qué? Porque es un acto psíquico. El dolor es un fenómeno psíquico, pero el amor no. Es una realidad que afecta a nuestra persona y podemos no estar seguros. Y muchas veces nos equivocamos, además. Creemos que sí y es que no, o creemos que no y es que sí. Y descubrimos la realidad a veces muy tarde. Esto es evidente. Se descubren además las vicisitudes del amor, su historia, es decir, la realidad argumental que le pertenece, su plena manifestación, el reconocimiento. El amor es reconocido por el que lo siente en cierto momento, a veces con gran resistencia, a veces después de muchas vacilaciones, pero hay cierto momento de reconocimiento. Se asiste a su desarrollo, que puede ser de muchas maneras, puede ser apacible, o puede ser dramático, puede estar cruzado de celos, o de eso que llamaban los ascéticos acidia, esa especie de sequedad que a veces pasa, en que parece como si se hubiera extinguido o se hubiera apagado. Pasa por riesgos, tiene amenazas, tiene a veces vacilaciones. A veces un amor vacila frente a otro posible que nace y se duda entre dos o tres, según los casos. Tiene las vicisitudes de la posible desilusión, por ejemplo, o la extinción incluso. Los amores a veces se extinguen o se apagan. O bien la pervivencia creadora en un argumento siempre inventivo, siempre innovador, cuando existe. Todo esto, la única forma literaria que lo puede reflejar es la novela. La novela sí. Como ven ustedes, ni la poesía, ni el teatro pueden hacer esto. Nos pueden dar cosas enormemente importantes y valiosas y, repito, que deben aparecer también en la novela. El temple amoroso, las situaciones privilegiadas, la escenificación de ellas, todo eso tiene que estar en la novela. Pero la novela va más allá. La novela da otras cosas que no dan estas formas literarias. Por ejemplo, piensen ustedes, las otras formas de literatura, tomen ustedes, por ejemplo, el teatro, se concentran en general en el proceso del nacimiento del amor. Ustedes saben que la palabra enamoramiento en español tiene dos sentidos. Uno es el proceso por el cual un amor se produce,
hace. Yo he propuesto no en serio, no enteramente en serio, no digo que la palabra la usemos, pero para distinguirlo de lo otro, he propuesto llamar enamoración, es decir, la acción de enamorarse. Y esto es lo que en definitiva constituye, por ejemplo, normalmente en el teatro, también en la novela, pero en el teatro sobre todo, el proceso de enamoración, el proceso por el cual una persona se enamora o enamora a otra en activo, ¿no? Pero hay naturalmente una posibilidad, que es que una vez concluido ese proceso de enamoración, se produzca el enamoramiento. Es otra cosa. Es el estado precisamente en el cual la persona enamorada hace que la persona amada sea su proyecto. Creo que es importante, he hecho en muchos libros, he distinguido entre el mero amor, en el cual alguien se proyecta hacia una persona amada, y el enamoramiento en que esa persona amada es mi proyecto. No es que me proyecte hacia ella, es que es mi proyecto. Esto es lo que normalmente no aparece. Realmente es muy difícil que aparezca como tal en una obra que tenga la estructura de la obra teatral. En la novela sí. En la novela puede, evidentemente, convertirse en el asunto propio de la novela, no ya el proceso de enamoración, el proceso de nacimiento del amor, o su desvanecimiento. A veces es una pura apariencia que se disipa, ¿no? Sino el proceso del enamoramiento consumado, realizado, que puede durar incluso toda una vida, o una gran parte de ella, en otros casos. Esto sí, esto lo permite hacer la novela, como ven ustedes. Y claro, es un recurso extraordinario, literariamente es la única manera de hacerlo. Es una situación esta que es la capital. Si quieren ustedes, el amor, propiamente hablando, culmina en esto. Y es curioso cómo esto sería un tema muy importante para investigar, sería interesante, no es nada fácil de hacerlo, pero se podría quizá fijar en el hecho de que la relativa frecuencia del enamoramiento en este sentido probablemente está condicionado por la existencia de su representación literaria, de la novela. Quiero decir lo siguiente, que parece sumamente audaz, y lo es, que era mucho menos probable el enamoramiento en este sentido pleno antes de que existiera la novela. Lo cual parece sorprendente, pero si ustedes piensan 5 minutos en ello, verán que tiene bastante sentido. No olviden ustedes, por ejemplo, la tendencia que ha tenido toda la literatura, incluida también la novela, pero sobre todo las otras formas, de contar una historia amorosa como su nacimiento, su descubrimiento, sus dificultades, y la frecuencia es que termine en boda. Bueno, es cuando empieza de verdad la historia. Ahí suelen terminar, por ejemplo, en el teatro lo normal es que se terminan en boda, si es un desenlace feliz. Sí, pero ¿y después? Ahí es cuando empieza la historia, realmente es cuando empieza la historia. En la novela sí, la novela en cierta medida ha logrado desprenderse de esa especie de superstición del desenlace matrimonial y continuar la historia. No olviden ustedes, por ejemplo, que la mejor novela de Galdós, Fortunata y Jacinta, tiene como subtítulo 2 historias de casadas y de no casadas, es decir, aparecen antes de casarse también, pero aparecen sus historias después de casadas también. Es un título bastante curioso y revelador. Es decir, es una posibilidad, repito, la más importante, que no pertenece en literatura más que exclusivamente a la novela. Y esto, naturalmente, quiere decir que la historia del amor que aparece justamente en la literatura aparece como un proyecto que termina en un desenlace o varios, pero en la novela
no es solamente dramático, es también biográfico. Esto es lo que no nos dan las otras obras, los otros géneros. Es una biografía. Es decir, aparece la vida en su conjunto, en su unidad, biográficamente, no solo dramáticamente. Lo que ocurre es que la vida tiene una multitud de desenlaces. Tiene incluso el desenlace cotidiano, el desenlace de cada día. Son pocas las personas que viven cada día dramáticamente y que por tanto cuentan con el desenlace de cada día. Pero una vida vivida en serio, vivida de verdad, intensamente, aparece como un proyecto inicial cuando nos despertamos y aparece con un balance, con una especie de desenlace cotidiano al final de cada día, cuando nos disponemos a dormir. Pocas personas hacen este balance, o lo hacen de una manera no muy expresa. En el fondo sí. En el fondo el que más y el que menos hace un balance tácito, pero no formulado. Hay, por tanto, una multitud de desenlaces incluso minúsculos, repito, cotidianos de cada día, no digamos de cada fase o de cada etapa de la vida. La novela es capaz precisamente de tomar la vida entera en su conjunto, no ya dramáticamente, sino biográficamente, en su totalidad. Y significa, por tanto, un instrumento de aproximación a la vida humana de un poder que no se podía ni haber soñado antes de entonces. Y por eso, desde hace medio milenio aproximadamente, todo esto empieza en el Renacimiento. Se ha convertido la novela en el instrumento capital mediante el cual los pueblos occidentales han aprendido a amar. Ha sido la gran escuela. Mejor o peor, según la calidad de las novelas también. Probablemente habrá un paralelismo entre la calidad de las novelas y la calidad real y efectiva del amor, efectivo, el amor real, con intensidad o con desgana, con dramatismo o con inercia, con lirismo o con prosaísmo, de muchas maneras. Y esto, en definitiva, empieza alrededor de 1500. Antes no ha habido novelas, propiamente hablando. En definitiva, la primera novela, plenamente novela, ha sido La Celestina, al filo de 1500. ¿Recuerdan ustedes que en aquella enumeración que es tan graciosa, que se dice tal, Granada es Granada, estaba cercana la reconquista de Granada, que fue el 2 de enero de 1492. La primera edición de La Celestina es del 99. Es decir, es el final del siglo XV. Un descubrimiento español. ¡Qué casualidad! Verán ustedes en este curso, cosa que me he encontrado con ello al prepararlo, me he encontrado con una sorpresa. Y es que quizá la novela española sea, desde el punto de vista amoroso, más rica que otras, contra lo que se esperaría. Porque ha habido en la vida española una cierta dosis de sequedad que hacía temer que la representación del amor no fuera demasiado viva o demasiado brillante. Sin embargo, no he tratado de darle más representación a lo español que la que se justifique desde el punto de vista del amor, pero será bastante considerable. El próximo día hablaremos de unos cuantos descubrimientos españoles.